sí, de Ecuador, porque el presidente de ese país también está en la mira. Y para entender lo que viene pasando en cuanto a este juicio político, me voy a comunicar con Viviana Veloz, asambleísta ecuatoriana, quien precisamente cabeza a los proponentes del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Un gusto tenerla aquí, Viviana. Muy buenos días. Un gusto, Carmen. Buenos días, un abrazo. Importante el contexto que estábamos dando previamente a esta entrevista. La Corte Constitucional está en la cancha de la Corte Constitucional lograr aprobar este informe que se ha remitido. Tengo entendido que hasta el día jueves es el plazo final que se tiene estipulado y sobre todo vamos a ver qué opinan los 9 jueces que conforman parte de esta Corte Constitucional. Ahora, el procedimiento, si bien recuerdo, asambleísta, es que regresaría a la Asamblea para que sea nuevamente procesado y el procedimiento ahí continúe. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta y qué debemos saber la comunidad internacional en cuanto a este juicio político que tiene a Guillermo Lasso en la mira? Bueno, gracias por este espacio. Primero hay que señalar que nuestra Constitución prevé varias salidas constitucionales y democráticas como el juicio político, la muerte cruzada, la renuncia o la revocatoria del mandato al presidente de la República. En este caso, la legislatura ha presentado esta solicitud de juicio político, que es un mecanismo constitucional que permite resolver a través de la institucionalidad los grandes conflictos sociales que en este momento atraviesa el Ecuador. Tenemos un presidente sin legitimidad democrática, 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en el presidente, el 87% de ecuatorianos rechaza su gestión y 104 de 137 legisladores aprobamos el informe de la comisión que yo presidía en el caso Encuentro, en el que se recomendó que se inicie este proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Ahí quiero señalar a la comunidad internacional que no es golpismo ni desestabilización lo que en este momento nosotros estamos haciendo, es utilizar los mecanismos constitucionales para dar una salida a la crisis que atraviesa nuestro país. Y así como el presidente también puede hacer uso de la facultad de la muerte cruzada, que es otra institución jurídica que contempla nuestra Carta Magna, la Asamblea Nacional tiene toda la competencia constitucional de fiscalizarlo, de controlarlo, y por ello nosotros hemos presentado esta solicitud enmarcados en lo que dispone el artículo 129 de nuestra Constitución, en el que se establece claramente que no se necesita tener enjuiciamiento penal previo como requisito de procedibilidad. La Asamblea, los legisladores, establecemos responsabilidades políticas, y es así que nosotros lo hemos presentado ante la Corte Constitucional, que este jueves tiene que presentar su dictamen y que los ecuatorianos, los más de 17 millones de ecuatorianos, esperan un dictamen de admisibilidad para que inicie ya este proceso de sustanciación en la Asamblea Nacional, específicamente en la Comisión de Fiscalización y después de toda la etapa que está arreglada en nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa, se traslade al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se requieren 92 votos para dar paso a la censura y destitución de este mal mandatario que en este momento tiene al Ecuador sumido en la pobreza, en el desempleo, en la inseguridad y que permitió que se archive un informe que atacaba al narcotráfico albanés para proteger a su cuñado Danilo Carrera Druet y de esa forma puso en riesgo la paz y la estabilidad y la seguridad del pueblo ecuatoriano. Ahora, en cuanto a ese procedimiento importante, usted como lo ha resumido, la Comisión de Fiscalización, lo que diga la Comisión de Fiscalización de la Asamblea del Ecuador es importante, es decir, es vinculante, tendría un peso determinante en todo ello, porque lo que diga la Corte Constitucional, sí, incluso es de corte ya técnico, jurista, y por eso es que también han hecho modificaciones, ¿no?, últimamente, en las últimas horas, ese informe, que ya está dentro de la Corte Constitucional, entiendo. Entonces, lo de la Comisión de Fiscalización, lo que diga o no diga, ¿realmente tiene el peso válido o ya pasaría al Pleno de la Asamblea? En la Comisión de Fiscalización, una vez que se dé la etapa de sustanciación y que se puedan presentar los elementos de cargo, en este caso por los interpelantes, y los elementos de descargo por parte del presidente de la República, el presidente de esta comisión tiene que elaborar un informe. Si este informe no es aprobado por 5 de los 9 miembros que conforman la comisión, esto se traslada al Pleno de la Asamblea Nacional para conocer las posturas de los legisladores que votaron en contra. Digamos que si el presidente de la comisión, que es afín al presidente de la República, Guillermo Lasso, y que ha sido uno de los protectores del presidente Lasso, recomendara dentro de su informe que no se dé paso al juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional, y si no obtiene
tiene estos 5 votos de respaldo, los otros 5 votos, los otros 5 legisladores presentan sus posturas en la Asamblea Nacional, en el Pleno de la Asamblea, y esto se aprueba con 70 votos y arranca inmediatamente el juicio político. Entonces, si quisieran establecer un candado o blindar en esta comisión al presidente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé también este mecanismo para que se pueda dar paso a esta censura y destitución, y que ya se lo ha hecho, ya se lo ha realizado en anteriores ocasiones cuando el presidente de esta comisión no ha actuado en beneficio de los intereses de los ecuatorianos, en beneficio de la institucionalidad de nuestro país. Sus informes no han sido aprobados y lo que se ha aprobado son los informes de postura, y se ha dado paso a la censura y destitución de exministros, superintendentes, contralor y vocales del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros, que ha venido sucediendo en esta etapa de gobierno del presidente Lasso. Por eso precisamente se lo preguntaba, y creo que es determinante ese interrogante en el sentido de que qué tanto podrían blindarlo en esa comisión de fiscalización, pero usted ya respondió a la pregunta. Ahora, asambleísta, en cuanto, por ejemplo, algunas presiones o amenazas que estarían, no sé, tal vez sufriendo algunos parlamentarios, por ejemplo, tengo entendido que usted alguna vez denunció recibir algún tipo de amenaza, por ejemplo, por la mafia albanesa. ¿En qué quedó toda esta denuncia? Carmen, cuando asumí esta acción de fiscalizar e investigar al presidente de la República, sabía los graves riesgos que podían venir. Y entre ellos, el acribillamiento mediático, la persecución que he sufrido por parte del gobierno, por parte de la red de tuiteros democráticos, que es una granja de troles del gobierno, por parte de autoridades del gobierno que nos han intentado linchar mediáticamente, nos han inventado mentiras, actos inescrupulosos que hemos nosotros podido demostrar a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano que esto es falso. Pero no solo le bastó esto al presidente de la República y a sus aliados, recibía amenazas, y también recibieron amenazas parte de mi equipo jurídico en la Asamblea Nacional. Yo puse la denuncia en la Fiscalía General del Estado. En este momento esa denuncia está en materia de investigación, tiene carácter de reservada. Nosotros recibimos incluso panfletos escritos en albanés que cuando se traduce al español significa muerto o difunto, así como también mensajes a través de varias de mis redes sociales amenazándome de muerte, amenazando también a mi hija, a mi familia y a todo mi vínculo cercano. Es por eso que en este momento se encuentran investigaciones, pero también recibieron amenazas los periodistas del medio de comunicación digital La Posta, que fueron los que revelaron en el mes de enero todos estos audios que involucran al presidente de la República en la estructura criminal de corrupción en las empresas públicas del Ecuador, así como también cuando se reveló el informe del caso León de Troya con la fecha 13 de febrero. Esto en un Estado de Derecho no se puede permitir. Nosotros tenemos nuestra competencia de fiscalizar, de ejercer el control político, y por ello no se nos puede ni acribillar mediáticamente ni mucho menos amenazarnos de muerte. Claro que sí. Ahora, si ponemos en un orden cronológico, en una proyección, a ver si habría una estimación al respecto en cuanto a este procedimiento, el juicio político, ahora está en la Corte Constitucional, hasta el jueves se tiene que elaborar este dictamen, luego la votación, si se logra estos votos requeridos de los 9 jueces. No, entiendo que son 6 votos, ¿verdad, asambleísta? Así es, 6 votos. Correcto, con esos 6 votos necesarios regresaría a la Asamblea, luego en la Asamblea la Comisión de Fiscalización, que usted lo ha explicado bien, luego de la Comisión de Fiscalización pues pasaría al Pleno. A ver, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de un periodo más o menos de 30 días, en lo que regresa el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, se lo trasladan al presidente del Parlamento ecuatoriano y este a su vez lo remite al presidente de la Comisión de Fiscalización. Estaríamos hablando que se culminaría este proceso de juicio político a finales del mes de abril. Ok, correcto. Muchas gracias a la asambleísta ecuatoriana Viviana Veloz, quien precisamente, como lo dije, encabeza pues a los proponentes de juicio político contra Guillermo Lasso. Un gusto tenerla aquí en DNews. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a la distancia. Gracias. Gracias, muy amable. Nos vamos a otra pausa comercial, pero ustedes no se muevan de su pantalla. Regresamos con más aquí en DNews.